Un saludo para aquellos del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a este espacio, donde retomamos lo perdido y pensamos lo olvidado. El tema de nuestro encuentro hoy es la obra de museo, la historia de Hiro y Leandro. En el canal ya tenemos un video hablando sobre otra perspectiva de la historia de los amantes, enfocándonos en cómo la relata Ovidio y dando una pequeña biografía de museo, con los datos más bien escasos que disponemos de este hombre. Ese video puede ser considerado como la primera parte de este, por lo que si quieres entender de una forma mucho más completa esta historia, te invitamos a que te pases por él, escuches atentamente y vuelvas. Aunque por supuesto, hay que decirlo, también puedes entender la historia solo con este, pero te invitamos a conocerla en su totalidad. De eso también se trata. Son perspectivas diferentes las que se abordan en cada uno de ellos. Cuando hablamos de museo, hablamos de la exposición en orden cronológico, es decir, nos contará paso a paso los momentos que llevaron a la tragedia, a diferencia de Ovidio. Y es museo quien rescata otro modo poético de la época helenística. Este se enfocará en la explicación de por qué las cosas se dan de la forma en que lo hacen. En los finales de la antigüedad, un poeta con sensibilidad y carácter se dio a la tarea de narrar una historia que se encontraba en ese imaginario popular, una que en su mano se engrandecería mucho más y perduraría en la literatura universal. Ese es el gran aporte de museo. La historia de Hiro y Leandro, contada por él, pertenece al género poético de épica menor, y es partiendo de eso que debemos movernos. Con sus 343 hexámetros, este poema aplica la brevedad y la economía narrativa, pero juega con la tragedia de un mundo. Hay uno que se desplaza entre la felicidad y el dolor. Esa es la base. Con el tema erótico sentimental se construirá un hito poético de la época tardía de la poesía. La obra entonces se compone en torno a 3 ejes principales. El primer encuentro de la pareja protagonista con el consiguiente y repentino enamoramiento. La primera travesía y la noche de bodas. Y por último, la tormenta nocturna, con el desenlace de la muerte trágica de los amantes. ¿Cómo es cada momento? Quizás se preguntarán. Vamos a verlo. Como relato inspirado en la época helenística, por supuesto, se abre con una invocación. Los dioses son los que cuentan, o en su defecto, inspiran para contar. Así hablará museo. Habla, diosa, del candil, testigo de furtivos amores, y de quien de noche ponía rumbo a unos himeneos que el amar le hacían cruzar, y de la boda tenebrosa que no vio el imperecedero día, y de ese estoy ávido, donde la boda nocturna de Hiro, del nadar de Leandro y del candil juntamente oigo hablar, del candil pregonero, del recado de Afrodita, emisario propicio de la boda de Hiro, en la noche desposada, del candil, gloria del amor, que Zeus etéreo debería haber llevado, acabado su nocturna empresa, a la constelación de los astros, y haberlo llamado, ya que a los novios unió. Astro de los amores, porque aliado fue en las cuitas del amor delirio, y el mensaje guardó de unos insopnes himeneos, antes que cruel con sus ráfagas soplara un viento enemigo. Pero vea, tu canto acopla con el mío el idéntico fin del candil,
apagándose y de Leandro muriendo. Como se ve, las pausas narrativas representan el enfoque utilizado por Museo. Este nos presenta la misma estructura, nos muestra que no tiene interés en ocultarnos hasta el final el trágico desenlace de la acción, y habla en pasado, haciéndonos partícipes a los lectores al rememorar aquella historia. Nos dirá: frente a frente, Sesto y Ávido se asomaban al mar. Son ciudades vecinas, y Eros, con su arco distendido, a las dos ciudades les lanza una sola flecha, e inflamó un doncel y una doncella. Por nombres tenían el seductor Leandro y la doncella Giro. Ella en Sesto habitaba, y en el alcázar de Ávido, de ambas ciudades luceros bellísimos ambos, el uno al otro parecido. Y tú, si por allí un día pasas, búscame una torre, donde en tiempos Giro de Sesto fijaba sus plantas, con un candil en su mano, y a Leandro guiaba. Y busca el paso, como la mar de resonante, de Ávido la antigua, que acaso aún llore el sino y el amor de Leandro. Ya nos presenta entonces el motivo del amor. Giro y Leandro ya están flechados, aunque un lago, mar, el océano o todo el planeta los separe. Solo tienen que darse cuenta, tienen que verse para reconocer ese amor. En buena medida es una explicación que, aunque es tradicional, ya que invoca a Eros, da cuenta del por qué aquellos se sienten ya íntimos con una mirada. Esa es la construcción de esa idea de la predestinación o el capricho divino. No es porque sí que Giro elija a Leandro, ni Leandro se acercara sin motivo a Giro. Y hay algo que los está moviendo tras bambalina, aunque no lo sepan. Dependen de ellos, pero ya hay un hilo rojo que los vincula. Ahora, ¿cómo se conocen aquellos que viven en ciudades diferentes? ¿Cómo llegamos a esas cartas que ya Ovidio nos dejó? Porque Giro vive en una torre. ¿Cómo se conocieron aquellos que ya estaban unidos pero no lo sabían? Todas esas preguntas tienen una explicación en Museo. Giro, entonces, era una sacerdotisa de la ciudad de Sesto. Nos dirá: en bodas no instruida, vivía apartada de sus mayores, en una torre a la mar aledaña, cual segunda Cipris soberana. Por templanza y recato jamás anduvo en reuniones de mujeres, ni el coro agradable formó con jóvenes de sus años, por querer evitar la celosa censura de las hembras, que debido a la belleza son celosas con sus pares. Como se ve aquí, se remarca la soledad y el encierro de Giro, ya comentado cuando mencionábamos a Ovidio. Si bien ésta tenía funciones de sacerdotisa, su vida era el encierro y el aislamiento. En eso coinciden los autores. Es normal que ésta pasara sus días pensando sobre aquel que le hacía compañía. Giro vive la tragedia de ser hermosa en las narraciones. Su belleza genera conflicto, porque todos la quieren para sí. El conflicto entonces se intenta evitar, y aquella que tuvo la suerte o desgracia de ser bien parecida termina encerrada y sola. El encuentro de los jóvenes se dará en Adonais, en las fiestas en honor a Afrodita y Adonis, un amante de la diosa. Estas fiestas, de las que no se sabe si se celebraban en realidad en Sesto, pero que por motivos narrativos supondremos que sí, por supuesto congregaban no solo a los de esa ciudad,
sino a las ciudades vecinas, entre ellas Abio, la patria de nuestro coprotagonista. Era una fiesta al fin y al cabo. Nuestro joven Leandro lo sabía y viajó a ofrecer tributo y a disfrutar de la celebración. Allí encontraría una nueva razón para vivir y una pasión por la que morir. Caminando cerca del templo de la diosa se encontraba Hiro, con una hermosura digna de una sacerdotisa. Al verla, todos quedaban deslumbrados, hombres y mujeres, unos porque deseaban tener la fortuna de compartir el lecho con tan preciosa dama, y otros porque la admiración que la belleza genera, así se transforme después en celos, siempre estará ahí. Aquí Museo da relevancia a aspectos que muchos considerarían, desde sus postulados estéticos, como secundarios. Este se explayaba describiendo a sus personajes, en este caso a Hiro. Posteriormente se extenderá en describir los escenarios, intentando darle vida al escenario que está narrando. La fortuna generará que un joven Leandro vea a su amada, y aquella flecha que ya lo tocaba se vuelve loca, se activa al ver a Hiro. Hablará así Leandro: también a Esparta fui y vi la ciudad de Lacedonia, donde oímos hablar de una reñida competencia de bellezas, mas como ella, como Hiro, no he visto jamás tan tierna y vistosa. Quizás Cipris sea dueña de una de las más jóvenes gracias. Acecharla fue mi quebranto, mas de mirarla colmo no hallé. Muriera al instante si al lecho de Hiro hubiera yo subido. No querría yo ser un dios en el Olimpo, siempre que Hiro fuera la esposa que tuviera en casa. Mas si no está bien ni tocar a tu sacerdotisa, concédeme Citeria, refiriéndose a Afrodita, una esposa joven como ella. El joven, pues, amor propagaría, y sabría que aquella mujer era la que quería, la que amaba. Solo tenía una duda: ¿cómo saber si aquella le correspondía? En el juego de las miradas, allí encontraría su respuesta. Hoy indudablemente la mirada sigue siendo un elemento importante para comprender las intenciones de aquellos que se encuentran. Puede existir rechazo, puede incluso que alguna de las partes lo malentienda y no hay ningún interés, pero por lo general allí está presente. La mirada es un elemento que en fiestas y banquetes habla sobre la atracción, el rechazo, el disgusto también, el interés. Este lenguaje acercó a Hiro y Leandro. Leandro en la fiesta le lanzó a Hiro arterias miradas y con mudos meneos de cabeza trataba de inquietarle el ánimo a la joven. Ella tan pronto comprendió la dolosa pasión de Leandro, se alegraba de su apostura, mas también con calma posó en él una y otra vez su cautivadora mirada para corresponder a Leandro con secretos meneos de cabeza, y de nuevo la apartaba. Él por dentro exultaba de gozo porque la muchacha su pasión comprendió y no la rechazó. Las miradas hablan, pero no pactan, no cortejan, no convencen. Esto lo sabían nuestros amantes. La mirada es la que deja la puerta abierta, el vehículo, pero se debe dar un paso para entrar en ella. Leandro lo sabía, y en un movimiento arriesgado, viendo que la noche terminaba y el día daba paso antes que él, se apresuró y con ligeros movimientos tomó la túnica de Hiro para que ésta lo siguiera. La chica, entre la sorpresa, la timidez y la prudencia, la emoción quizás,
Así lo hizo, fingiendo un enojo por la imprudencia del joven, también actuando con el recato propio de una joven de su posición. Recordemos que esta era una sacerdotisa. Así habló la joven: forastero, locura es la tuya. De mí, que soy doncella, tiras, infeliz. Coge otro camino y suelta mi túnica. Ponte a recaudo de la cólera de mis ricos padres. No está bien que toques a una sacerdotisa de la diosa de Cipres. Que llegues al lecho de una doncella es misión imposible. Pero Leandro, más emocionado que precavido, le lanzó un beso, no a cualquier parte sino al cuello, y con galantería y palabras que llegan a tocar el sentir, además de una que otra amenaza de que aquello era designio divino, se ponía a los pies de la joven, conmoviendo su furia y diciéndole que lo acepte como esposo, que su amor, hechizante y encantador, los estremecía a ambos y era designio del mismo Eros. La doncella, taciturna, fijó en tierra la mirada, tratando de esconder el rubor que en sus mejillas ponía el pudor, y escarbaba en sus plantas el suelo, y en su vergüenza 1000 veces sobre sus hombros sujetaba la túnica. Todas esas acciones son anuncios previos de la seducción, y el silencio de una doncella cuando se está seduciendo es promesa para el hecho, o por lo menos esto nos dice Museo. En Quiro se inició entonces un fuego no visto, antes no sentido, y al volver a ver a aquel joven, supo de inmediato que ese fuego era amor, que Leandro la había seducido. Pero a diferencia de Leandro, siendo sensata, le dijo: forastero, con tus palabras a una mismísima roca conmoverías. ¿Quién te adestró en las sendas de palabras que tanto extravio causan? ¡Ay de mí! ¿Quién te trajo hasta mi patria? Todo lo que has dicho en balde fue. Pues, ¿de qué manera tú, un vagabundo, que ni eres de aquí, ni eres de fiar, te unirías a mí en un amor sin tapujos? No nos es posible acceder a unas bodas legítimas. A mis padres no les sería de su agrado. Y si quieres permanecer en mi patria como un forastero del que todos huyen, no te será posible esconderte de Afrodita, incluso entre tinieblas. Que la lengua de los hombres es amiga del insulto, y obra que en silencio se hace, en los cruces de caminos se oye contar. Mas dime, no ocultes tu nombre y tu patria, que el mío no te es desconocido. Quiro es el nombre ilustre que tengo, y una resonante torre que hasta el cielo sube es mi morada, donde vivo con la sola compañía de una sirvienta. Frente a la ciudad es esto, sobre las riberas profundas de las olas, y por vecino tengo aquel mar, por la odiosa voluntad de mis padres. No veo compañero de mis años, ni tampoco asisto a los bailes de la juventud, sino que sin cesar, de noche y de día, sobre mis oídos brama el estruendo de los vientos del mar. Ese es mi único entretenimiento. La realidad se imponía. Los dos se lo sabían. No podían unirse, no podían amarse. La geografía lo impedía, los orígenes también, las costumbres mucho más. Dicen que el amor lo puede todo. Quizás sea así. Quizás no somos muy razonables cuando aquel sentir nos ataca. Queremos amor. Leandro quería amar, por lo que le contestó de esta forma a su amada: doncella,
por tu amor hasta la mar brava de atravesar, aunque un fuego hierva y sus aguas no se puedan navegar. No temo el duro temporal si es tu lecho mi lugar de llegada, no me asusta el estruendo bramido de la mar, mas siempre con la noche, como esposo que se deja llevar por las olas, a nado surcaré el Helesponto de fuertes corrientes, que no lejos frente a tu ciudad me queda el alcázar de Ábido. Con un solo candil alúmbrame desde tu escarpada torre, mi horizonte en la oscuridad, para que lo vea y sea yo bajel de Eros, teniendo tu candil por estrella, y por él oriéntame, no por el boyero que tarda en ponerse, no por el audaz Orión, y el reseco oscuro del carro, y al dulce puerto de tu patria fronteriza arribaré. Pero ponte, amada mía, a resguardo del soplo viento, no sea que apaguen el candil, que con su luz guía mi vida, y con él, esfumándose, a un tiempo yo muera. Y si también tienes un verdadero deseo de enterarte de mi nombre es Leandro, esposo de Giro, la de bella diadema. Esto bastó. Allí mismo se consolidó un amor, uno que se uniría furtivamente en matrimonio, uno que en esa misma noche celebraría en luna de miel sin fiestas ni ceremonia. Los mares intimidaron a Leandro, pero noche a noche éste fue, esperando que la noche no terminara nunca, y su amor pudiera ser gozado sin ningún freno por la eternidad. Tal como dice Museo, narrador omnisciente de este relato. Hubo boda, pero sin bailes. Hubo lecho, pero sin himnos. A gira conyugal nadie la ensalzó con su canto. Ninguna antorcha dio su nupcial luz al lecho. Nadie dio los saltos sin cuento que en la danza se dan. No cantaban el himeneo padre y la señora madre, sino que el silencio les arregló la cámara nupcial, extendiéndoles un lecho tiempo de consumar el matrimonio, y a la novia acicaló en la oscuridad. La noche terminó, el mar lo sorprendió. Leandro volvió a su patria, volvió casado, volvería aquella noche para estar de nuevo con su esposa. Desde ese día, Giro era doncella de día y mujer de noche. Lastimosamente, tal y como ya se pronosticó, aquel furtivo amor cesó, no por desamor, sino porque así lo quiso el destino, así lo quiso las olas, así lo decidió Poseidón. Aunque la valentía o imprudencia de Leandro, que se lanzó al mar en una tempestad, y aquel viento que apagó la luz guía puesta por nuestra amada, que en unos relatos se duerme esperando a Leandro, y en otros intenta desesperadamente volver a encender el faro, que es su señal y su amor. Algo pasó, algo tiene que ver. Así nos cuenta el autor de esta historia. Llegó la mañana, y Giro no vio a su amado. A todas partes dirigía su mirada sobre la ancha superficie de la mar. Por si en parte alguna avistaba a la deriva a su esposo, por haberse apagado el candil. Mas cuando al pie de la torre vio el cadáver de su esposo, que los escollos habían magullado, rasgándose el artístico manto sobre sus pechos, y con ímpetu de cabeza Giro se arrojó de la escarpada torre. Así encontró la muerte junto a su marido muerto, y hasta en el mismo trance postrero de su mutua compañía, gozaron su muerte. El final, la muerte, fue la única solución. A esa conclusión llegó Giro. Ya no podía salvar a su esposo, pero sí podía vivir con él. O bueno, aunque esa vida transcurriera en otro reino, en otra vida, porque en esta solo eran dos cuerpos que yacían sin impulso. Esta obra atribuida a Museo pasó a la historia y a este relato se inmortalizó. Aunque muchos no lo sepan,
tuvo una fuerte influencia en el Renacimiento. Aldo Manunzio o Aldo el Viejo, humanista nacido en 1449, fue uno de los primeros en devolver al mundo esta obra, después de establecer su famosa imprenta en Venecia. Hacemos una parte aquí para decir que no hay que olvidar que Manunzio o Aldo el Viejo tuvo como objetivo lograr que la literatura griega antigua estuviera disponible para los estudiantes y no cayera en el olvido. Nosotros aquí, en Perdido en la Historia, tenemos el mismo objetivo, por lo que sacamos este espacio para rendir tributo al italiano. Volviendo a las conclusiones, durante el Renacimiento y la Edad Moderna, este poema circuló ampliamente, en Francia, España, por mencionar algunos lugares, aunque con reserva, propias de ir devolviendo al mundo un texto perdido. Se llegó incluso a creer que este poema era prehomérico. George Chapman reflexiona al final de su versión de las obras de Marlowe que los amantes muertos tienen el honor de haber sido los primeros que poeta alguno cantó. Por lo menos esto es lo que nos cuenta José Guillermo Montes de Cálala, comentador y traductor, al que ya hemos citado en la primera parte de este video, de esta obra que traemos aquí, ya en su 6ª edición al español. Museo y la historia de Giro y Leandro tuvieron fortuna en nuestro idioma. En la tradición ha tenido plumas importantes, hablando de ellas como Christopher Marlowe, poeta renacentista, al que muchos llaman el predecesor de Shakespeare. Este inicia una extensa versión de la historia, pero termina cuando ellos se hacen amantes, un enfoque diferente. También se han interesado autores como Roís de Corella, escritor valenciano del siglo de oro de la lengua catalana, que hizo un Giro y Leandro, una versión en prosa valenciana de gran calidad estilística, y la primera versión de La Península en prosa. En esta se nos da la frase que Giro quiere en el epitafio de ambos, y hablándole a su nodriza revela la causa de la muerte de ambos, el amor. También están los poemas burlescos de Góngora, quien riéndose sobre el trágico idilio y la muerte de los amantes dirá: aunque entiendo poco griego, en mis grecuescos he hallado ciertos versos de Museo, ni muy duros ni muy blandos, de dos amantes la historia contiene, tan pobres ambos que ella para una linterna y él no tuvo para un barco. Ben Jonson, en su obra La Feria de San Bartolomé, presenta esta obra. Se imagina el río Támesis como el Helesponto de los amantes. Juan Boscán escribió sobre poema de Giro y Leandro, introduciéndolo en el Renacimiento con elementos importantes de la mitología clásica. Giro y Leandro es un título de los primeros trabajos preservados de la literatura asturiana, escrito por Antón de Marriguera. Dentro de la literatura española moderna, el soneto Leandro de Hernando Filardi trata este tema mitológico. Como se ve, esta es una obra universal. Muchos se han inspirado, se han entretenido, se han maravillado, se han reído y se han lamentado con ella. Y ahora, hoy, la hemos traído aquí para que tú también seas uno de ellos. Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios para que todos aprendamos. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.